¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de a qué hora nos escuchen y de la plataforma, por supuesto. Gracias a quienes nos han escuchado y nos escuchan por Spotify o por YouTube. Seguimos con la promesa de tener más plataformas disponibles próximamente. Bienvenidos sean pues a esta tercera emisión, que también, como dijimos en la segunda, fue posible. Estamos rompiendo todos los pronósticos negativos que teníamos al principio. Y en este tercer episodio de Splin, que ya lo saben, es su podcast de arte y cultura contemporánea, es decir, de arte y cultura del aquí y del ahora, pero con un punto en especial, que estamos lejos de la solemnidad. Aquí no hay manteles blancos y ni siquiera hay manteles, ¿no? El día de hoy, pues, tenemos un tema bastante interesante, diría. Hoy salimos un poco de nuestra gama principal en los primeros dos episodios, que era, evidentemente, la literatura. Y en este caso vamos a hablar de arte. Y en segundo término, o quizá en primero, de educación. Por supuesto, antes de presentar a nuestros dos invitados, me gustaría saludar a quien siempre nos acompaña en este podcast, que es Daniel Cibaja. ¿Cómo estamos, viejo? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Hoy vamos a tratar uno de estos temas que creo que son muy interesantes, sobre todo cuando las personas quieren empezar a estudiar, ¿no? A estudiar cualquier disciplina artística, y creo que va a estar muy chido platicar de nuestras experiencias personales, ¿no? Estando en aulas, enfrentándonos a maestros que enseñan arte, ¿no? Entonces creo que va a estar muy chido, y a Darling. A Darling, efectivamente. Y es que la vez pasada platicábamos un poco de para empezar a escribir por dónde, y esta vez, como dice Cibaja, creo que efectivamente tiene que ver con todas las personas que quieren iniciar en esta ocasión en una gama más amplia, que es todo el mundo y el horizonte artístico. Y para eso, como somos nosotros dos simples escritores, que además están resignados a no estudiar creación literaria, sino que estudiamos academia, pues necesitábamos a dos personas que directamente sean como nosotros artistas, pero que ellos tienen la fortuna de poder cursar estudios profesionales en sus disciplinas, artes visuales y música. Estamos hablando de nuestros dos invitados, que son Diego Olvera y Mariana Pacho. Por su lado, Diego, estudiante de música en Yasup, cosa que por supuesto suena a que en plena pandemia ahora mismo está en Jalapa viendo a sus maestros a través de Zoom o de la plataforma predilecta. Diego, bueno, ¿qué les puedo decir de Diego? Es estudiante de Yasup, es pianista y actualmente es finalista de un premio muy jugoso, que no vamos a ahondar mucho al respecto porque probablemente lo escuchen los organizadores y ya no quieran darle a Diego su respectivo dinero, ¿no? Pero ese es Diego Olvera y, por supuesto, Mariana Pacho, que es artista visual, al igual que Diego, nacida en Mérida, y ella residente de Mérida, estudiante de la ESAI, que cursó sus 4 años respectivos y muy recientemente es egresada, por supuesto. La habíamos felicitado en el podcast anterior. A falta de un título, pues es una artista visual oficial. Y ella pues tiene sus respectivas exposiciones y reconocimientos a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Y en ese sentido me gustaría saludar a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, mucho gusto. Buenas noches a todos. Y claramente saludar a Diego, que está conectado con nosotros desde Jalapa. Diego, ¿cómo estás? Bien. Gracias, Daniel, por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio. Pues bien, nuevamente gracias a nuestros invitados, gracias a quienes nos escuchan. Y bueno, para introducir el tema de hoy, pues traigo sobre la mesa una cosa que, bueno, es bastante importante, me parece, en la formación de ciertos artistas en Yucatán, y especialmente, porque coincidimos en ello, en la formación de nosotros, ¿no? De nosotros 4, que es que pasamos por, quizá para muchos que tienen la opción de estudiar arte a un nivel únicamente superior, es decir, de licenciatura, nosotros estudiamos en un bachillerato, el Centro de Educación Artística, en este caso Hermilio Abreu Gómez, ¿no? Que tiene su sede aquí en Mérida, que como dato existen, por supuesto, 14 sedes del CEDART en todo México, escuelas afiliadas a Bellas Artes, que uno cuando estudia ahí consigue el certificado de técnico en un área específica, ya pues ya sea danza, teatro, música, artes plásticas y visuales, y el patito feo, que es literatura, ¿no? A día de hoy, incluso en la página de Bellas Artes, ni siquiera está actualizado y no aparece literatura. Pero bueno, nosotros somos testigos de que literatura todavía existe.
Hay 14 CEDARTs en todo México, bastante bien distribuidos, a excepción de la Ciudad de México, que ya sabemos del centralismo. 12 de ellos bachilleratos y 2 de ellos como un nivel profesional medio, por lo que dice la página de Bellas Artes, que es bastante extraño, ¿no? Pero ahí están esos CEDARTs. Ahora, la cuestión es, nosotros pasamos por el CEDART y eso supone un estudio temprano de la actividad artística, que como digo, a falta de lo que mucha gente hace, que es estudiar a nivel profesional, es decir, a nivel licenciatura, luego maestría, luego doctorado, dependiendo del área, nosotros estudiamos a partir del bachillerato. Yo creo que estudiar en bachillerato supone unas ventajas y unas desventajas que son más borrosas de lo que parece, ¿no? En este caso, ventajas y desventajas de haber estudiado en el CEDART un bachillerato en artes, ¿no? Yo para hacer mi speech empiezo diciendo que creo que hay ventajas bastante obvias, como lo puede ser el hecho de sensibilizarse previamente, de tener acceso a disciplinas como la filosofía y la estética, siempre muy cercanas al ámbito creativo, que por supuesto ayuda bastante a introducirse en el mundo del arte, sobre todo estética, ¿no? Que evidentemente es una rama de la filosofía, pero ayuda bastante. Y por supuesto la especialización en el área de cada uno. En el CEDART, como muchos saben, se toma un año de todas las disciplinas, no descubres para cuál eres muy bueno, sino para cuál eres malísimo, y a partir de eso tomas la decisión de, en segundo y tercer año, ejecutar algo que llamábamos específicos, que no era otra cosa que área de especialidad, ¿no? Que como dijimos son esas 4 bellas artes reconocidas, y esa L que aparece en el logo del IMBA, que es IMBAL, que es la literatura. Yo cuento rápidamente, creo que las ventajas, como dije, son las obvias, pero creo que hay una desventaja primordial, que el CEDART quizá no es el mundo real del arte. Empezando porque muchos de los profesores, dependiendo del área, yo tengo la hipótesis de que literatura quizá tenía en buena parte y a nivel estadístico a los profesores más preparados en el sentido contemporáneo de su disciplina, pero por supuesto uno se hace una idea respecto al mundo del arte estando en el CEDART, y uno piensa que las cosas son como son ahí, es decir, que uno es artista porque ya es técnico, o que uno es artista porque hizo un espectáculo más o menos deplorable, pero se presentó en un teatro y bueno, hubo de todo, ¿no? Hubo bombo y caja para poder hacer ese festejo, porque al final quizá no fue la gran cosa. Yo en mi experiencia creo que el CEDART para mí fue un detonante muy particular. Creo que no hubiera descubierto muchas cosas sin el CEDART. A la disculpa de Diego, yo quería ser músico. Entrando al CEDART me di cuenta de que solfear es igual de difícil que surfear. Entonces dije, yo no soy de aquí, yo no puedo entender esos circulitos, no puedo entender nada de eso. Y terminé siendo claramente un literato promedio que estudia una licenciatura en literatura y que como buen escritor promedio tiende a detestar. Entonces, mi experiencia, como digo, fue buena. Yo me fui muy feliz del CEDART. Durante un tiempo tuve esa sensación de nostalgia, de que quería que eso se repitiera, pero creo que se cumplió un ciclo que fue bastante decente a mi forma de ver en mi formación artística, ¿no? Pero yo quisiera preguntarles, y evidentemente comenzamos, Sibaja, para que puedas un poco complementar esto. A mí me tocó la segunda generación de literatura, a ti la tercera, con profesores diferentes. Si yo tuviera que destacar algunos, serían, por supuesto, a Mario Barajas y a Juan Ramón Góngora, quienes, pues tú no tuviste el placer de pasar por ellos, pero sí tuviste el placer de tomar clase, por ejemplo, con Alfredo Tapia, ¿no? Que evidentemente Tapia, lo hemos platicado varias veces, es el santo grial de la literatura en el CEDART. Entonces, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo viviste ser egresado técnico en literatura en el CEDART? Pues fíjate, mira, al igual que tú, güey, y con el perdón de Diego también, no sé de dónde escuché por allá que los literatos son músicos frustrados, ¿no? Que los escritores terminan siendo músicos frustrados, pero yo específicamente entré al CEDART porque antes yo había tomado como unos talleres en el Centro Estatal de Bellas Artes de aquí, de la ciudad de Mérida, y ahí había tenido como clases de piano por ahí, ¿no? De repente ya había conocido maestros que luego iba a toparme otra vez en el CEDART, ¿no? Entonces, como que de repente te das cuenta de que la escuela en sí no es muy conocida hasta que te topas con ella, ¿no? Y
y luego te das cuenta de que entrando al CEDAR es completamente distinto, sobre todo esta expectativa que tienes, ¿no? De estudiar arte. Y sí me pasó, ¿no? De que entro al CEDAR y de repente por algo decido ir a literatura, ¿no? De repente yo creo que las disciplinas artísticas así son, no tú las elijas realmente, o sea, hay ese algo extraño que te arrastra a decir, pues soy de esta disciplina artística, ¿no? Y de repente yo me decidí por literatura, ¿no? Por la especialidad de literatura. Y bueno, creo que al igual que tú, me llevé una experiencia grata, una experiencia muy inolvidable también. Creo que conoces a personas que se quedan en tu vida mucho tiempo. Y pues, ¿qué puedo decir? De repente había una mala concepción de la escuela, ¿no? Porque gente que a veces piensa que la escuela solo se dedica a las disciplinas artísticas, al arte, pero en el programa, y esto se puede leer incluso en las páginas internet del CEDAR o en Wikipedia, ¿no? Que específicamente este programa de bachilleratos termina siendo no solo en el área artística, sino también en las de ciencias sociales y humanidades. Y fíjate que a mí me pasó que en la secundaria tuve un maestro que también era profesor del CEDAR, Eduardo se llamaba, no me acuerdo del apellido, pero era maestro de piano, y me acuerdo que en la secundaria le decían sucio, ¿no? Pero en la secundaria él enseñaba la materia de artes plásticas, ¿no? Artes visuales, y pues él me animó a entrar al CEDAR porque me habló del CEDAR, y creo que luego mucha gente también en Bellas Artes me hablaba del CEDAR y que el programa era este y era tal, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque yo no me veía estudiando materias de ciencias exactas o de matemáticas. Realmente era muy malo en la secundaria. Creo que tuve la fortuna de tener buenos maestros de español en la secundaria. Y te digo, este profesor Eduardo, que también me animó mucho platicando con él a entrar al bachillerato del CEDAR, ¿no? Al programa del CEDAR. Y creo que fue muy grato encontrarme ahí profesores como Alfredo Tapia. Pues te das cuenta de que el programa del CEDAR es muy interesante, ¿no? No sé quién fue el cabecilla de este programa, pero creo que luego en estos viajes que se hace dentro del bachillerato te das cuenta que no eres el único en Mérida, Yucatán, que estudian en un CEDAR, sino que hay distintos CEDAR en muchos puntos de la República. Y no sé, te sorprende ver gente de Oaxaca también estudiando en este bachillerato, gente de Monterrey, gente de Colima, que estudia, ¿no? En el programa del CEDAR. Y creo que esa es una de las ventajas que yo veo del CEDAR, ¿no? Esta comunidad que se hace dentro del CEDAR, ¿no? Y creo que el programa todavía tiene mucho futuro. Creo que una de las desventajas, yo diría, es a veces la planta de maestros no terminan de complementar algunas materias que son muy importantes, como la de historia del arte mexicano, ¿no? Que de repente te ponían a maestros de teatro que en su vida han dado una clase de historia del arte mexicano, y de repente te das cuenta de que los profesores o profesoras del bachillerato no sabían nada de historia del arte y te pedían a ti. Bueno, a mí me tocó una experiencia con una profesora de que pues yo me pedía que expusiera casi siempre, porque pues realmente te dabas cuenta de que pues no tenía la capacidad de primero controlar a un grupo de preparatorianos que estaban alterados, y segundo, no tenía idea de por dónde empezar a hablar sobre su tema de historia del arte mexicano. Por el contrario, también había maestros excelentes como Pinto, que de repente su clase de filosofía era muy profunda, muy chida. Aquí toda la gente prestaba atención a lo que te ponía, y que, por ejemplo, el programa tiene una de las materias que a mí siempre me han sorprendido, que fue la de estética. Que yo tuve una mala clase de estética con Jorge Lara porque nunca llevó un programa, siempre fue improvisado, ¿no? Y ese tipo de educación a mí no me parece, pero de repente, por ejemplo, escuché de la clase de estética del maestro Pinto que realmente fue magistral. Entonces el programa tiene mucho de qué dar. Creo que el gran problema es a veces la selección, que por amiguismo, por nepotismo,
por aquí o por allá o por peleas terminan de ser pues una mala experiencia para las clases, ¿no? Para la planta de maestros igual, y creo que la selección puede mejorar, puede seguir mejorando. Si se ve más allá del amiguismo y del nepotismo, como te digo, puedo decir que gracias al CEDAR yo escogí, me centré en esto de la literatura. Entonces yo digo que el CEDAR sí fue una de las primeras experiencias, acercamientos a la educación del arte en general. Entonces sí, de repente luego sales y te encuentras con mucha gente que sí, que estudió en el CEDAR o que había estudiado en el CEDAR antes y que pues es muy chida. Es que bueno, si eres un chavo que le interesa el arte, que al final pues tiene como esta espinita, ¿no? De querer estudiarlo de una manera profesional. El CEDAR, al menos en el área de música, creo que lo que te brinda es un manejo de la teoría, del conocimiento, ya sea del solfeo, de la técnica, de ciertas cosas importantes. Desde mi punto de vista, la verdad, y una de las desventajas con las cuales yo me enfrenté, fue que los maestros no se complementaban en lo absoluto. Al menos en este específico estaban muy por su lado. Maestros, por ejemplo, el que comentaba Cibaja, el famoso, le decían sucio, que en el CEDAR por alguna extraña razón también le decían pingüino o algo así. Para mí es el mejor maestro de piano que ha tenido el CEDAR, ¿no? No le daban, creo que el crédito o las horas que tal vez merecía, y pues la verdad es que era un maestro que podía aportar mucho en los alumnos, ¿no? Realmente era un maestro que te impulsaba a seguir estudiando y a mejorar, ¿no? En cuanto al alumnado, vale mucho la pena, ¿no? Porque al final conoces una que otra persona que al final te retroalimenta tal vez como un ser artístico, ¿no? De cierta manera te inspira a seguir y pues saca este lado competitivo de una manera sana, ¿no? Que hace que te levantes, pues en mi caso, a estudiar el instrumento, ¿no? En estudiar la teoría, componer, arreglar, lo que sea, ¿no? Pues la desventaja más grande que le veo, también rescatando un poco de lo que hablaba Sibaja, era que igual había maestros que siento que no tenían nada que ver. Igual podría hablar un poco de la dirección. Pues bueno, desde mi punto de vista creo que sí sería importante que un artista sí dirija una escuela, ¿no? Que pretende sacar a técnicos del arte, ¿no? Había, o sea, no, de cierta manera, esas personas que no se dedicaban de completo al arte hicieron ciertas cosas que sí benefician a la escuela, pero al final al alumnado no, y el programa no creció, no se quedó estancado, no atendía las necesidades realmente, ¿no? De muchos alumnos como yo y otros compañeros que querían aprender, no sé, por ejemplo, le preguntamos a varios maestros, ¿no? Del jazz, de qué es eso, cómo puedo empezar a estudiar, a escuchar, no sé qué, y no sabían responderte, al contrario, te desmotivaban a seguir por ese camino. Otros maestros, como decía, que daban estética de manera improvisada, daban historia del arte sin conocer la historia del arte, no tenían una idea de qué realmente podían enseñarnos en ese tipo de clases, ni siquiera se molestaban en abrir un libro, creo, y preparar la clase como tal. Pero creo que al final, bien o mal, sales con una base medianamente, pues sí, diría técnica, diría pues básica, ¿no? Pero al final es una base, ¿no? Que te ayuda a seguir estudiando y avanzar y a comprender ya cosas más complejas, ¿no? Para el futuro. Pues, ¿qué les puedo decir? Mi experiencia en el CEDART fue algo lleno de altas y bajas, más bajas que altas. Y la neta fue una locura estar en esa escuela. Al principio yo era la típica niña sedartiana que se subía a un camión a hacer escándalo, a andar por diosera por toda la escuela, usar mi uniforme como pijama. O sea, mi primer año me la pasé con el sueño de CEDART. O sea, no manches, estoy estudiando arte, tengo maestros que se suben al escritorio a enseñarme a tocar guitarra, voy a aprender a tocar guitarra, tengo clases de arte. Yo, por ejemplo, toda mi vida he tomado danza y, no sé, sentía muy chido, ¿no? Ay, ahorita hasta en la escuela voy a ver danza, que teatro, que no sé qué. Y pues yo era la típica niña del ser que se creía, la neta, una chingona en todo, ¿no? Yo decía, no, pues yo le hago a la música, yo le hago a la danza, yo le hago a todo. Yo siempre estuve interesada en el arte visual y como le dicen en el CEDAR, artes plásticas, porque desde chica dibujaba, o sea, siempre estaba inmersa en ese mundo. Entonces, yo entré al específico de artes plásticas
Y ahí fue mi primer golpe a la realidad. O sea, ahí fue que yo llegué y me topé con pared. Porque resulta que no eres la única buena dibujando. O sea, en tu secundaria sí eras la única buena haciendo dibujitos anime y cosas así. Entras al CEDAR y hay 20 morros que igual son buenos en dibujando o algo parecido. Entonces, primer golpe, te das cuenta que no eres la única y no eres la mejor en eso, ¿no? Entonces, entro y me doy cuenta que la primera falla que hay es que lamentablemente los maestros en mi generación de artes plásticas no eran artistas, no eran creadores, no eran nada de eso. Únicamente Lucina era la única artista y es artista actualmente, pero pues los otros no estaban inmersos en el mundo del arte actual. ¿Qué pasaba? Para ellos, lo único que estaba bien hecho era el dibujo bonito, proporcional, con una técnica medianamente bien hecha, y esa era la idea que te metían a la cabeza, ¿no? Que el arte visual tiene que ser lindo, el arte visual tiene que ser estético, el arte visual tiene que ser real, entre más realista, más chingón. Y hasta hoy en día conozco compañeros de mi generación que siguen pensando eso, o sea, que no se les ha sacado de la cabeza la idea del CEDAR y siguen pensando y criticando el arte de la forma en que se los enseñaron en el CEDAR. Ahora, yo podría decir que de mi específico no saqué nada bueno más que aprender a recibir críticas, que eso es lo que les cuesta a muchos cuando entran a una universidad o algo así. Que alguien se te pare enfrente y te diga, todo lo que haces está mal, o sea, no es lo que yo quería, no es lo que yo pensaba, no era nada de eso. Y poco a poco aprendes a no tomártelo a pecho, o sea, dices, lo voy a intentar mejorar. Entonces, llegó un momento que yo tuve un problema con una maestra, o sea, era odio mutuo. Yo la odiaba a ella y ella me odiaba a mí. Entonces, ahí fue la primera vez que dije, ¿saben qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera y lo que yo piense que está bien. Si esta vieja viene y me dice que no le gusta, me vale. ¿Por qué? Porque extrañamente yo recibía buenos comentarios de gente como Tapia, de gente como Lucina, de muchos maestros del área de literatura. ¿Por qué? Porque yo pues estaba muy cercana a ese específico. Entonces yo decía, bueno, son 5 maestros inteligentes, buenos, contra una que me odia. Entonces aprendí a no hacer caso a malos comentarios innecesarios, a tomar las críticas buenas y los malos comentarios adrede, desecharlos. También de las clases que no son de artes plásticas ni nada de eso, ni de específicos. Mi estancia en el SLAR fue súper divertida. O sea, los maestros eran muy chistosos por alguna extraña razón. Me daba mucha risa que, por ejemplo, como sabían que nosotros éramos, que las artistas, que todo eso, todas las materias era como que, sí, su proyecto final va a ser una ecuación resuelta con arte. Y todos, huevo, vamos a hacer algo con arte, vamos a componer una canción, vamos a hacer una pintura, vamos a hacer todo eso. Y no sé, ahorita yo lo veo afuera y digo, se me hace muy lindo, muy chistoso que lo hagan, que se quieran acoplar siempre a nosotros y no obligarnos a pensar como estudiantes de una preparatoria normal. Que yo en ese tiempo veía a los que estudiaban en la UADY con canas y con estrés y con todo eso. Y me decían, no, es que etimologías, es que no sé qué. Yo hoy en día pienso, me hubiera gustado más aprovechar las clases de estética con Pinto. Él nos presentaba una serie de documentales y fue ahí que yo conocí a un artista que se llama Mark Rothko. Y yo tenía esta idea de que el arte contemporáneo era una tontería, que no sé qué, que me metían en la cabeza por el específico de artes plásticas. Entonces viene Pinto, me enseña ese documental que no se los enseñó a todos, sino que se lo prestó a Daniel y nosotros dos lo vimos aparte. Y yo ahí empecé a entender de qué se trata todo esto del arte, poco a poco. Y pues mi experiencia, como ya había dicho, no fue ni buena ni mala, fue un altibajo, fue una montaña rusa completamente, pero gracias a eso siento que antes de entrar a la carrera agarré muchísimo callo. El hecho aquí es que con todo y que el CEDAR tenía todas estas magias de no ser una prepa normal, tampoco dejaba de ser una preparatoria, lo que significa que hay preparatorianos, lo que al mismo tiempo significa que muchos de ellos siguen teniendo mentalidad de secundaria. En algún momento algunos lo abandonan en primer año, otros en segundo, otros en tercero y otros llegan al doctorado con mentalidad de secundaria.
ese será otro tema que tocaremos seguramente con alguna persona que se encargue de los oficios de la educación. Pero en este caso, rescato varias cosas y creo que lo que decía Diego, por ejemplo, la parte humana, creo que es sin duda lo más destacable y lo más destacado, porque definitivamente entre en el gran cuerpo, entre el alumnado, entre todo ese mar de estudiantes, claramente el objetivo de CEDART es formar una especie de sujetos que tengan una sensibilidad respecto a las humanidades y las áreas del conocimiento social y todo esto. Bueno, la realidad es que el perfil es bastante funcional y por eso hay casos de éxito en el CEDART, pero también el hecho es que depende de las personas y no única y exclusivamente de un programa de estudio. Y en ese sentido, claramente, no todas las personas que salen del CEDART tienen asegurado el hecho de haber obtenido una ventaja, ni mucho menos, ¿no? Claramente hay muchos que se fueron con la finta, que justamente, como dice Mariana, sucede que se creen lo mejor del mundo. A mí también me pasó, quiero pensar que a Cibaja y a Diego también le sucedió, creerte ahí Terminator, y de repente salir al mundo real, hacer cosas más allá del CEDART, porque mucho ojo a eso, también sucedía en el CEDART que eras artista de CEDART para adentro, de CEDART para afuera eras preparatoriano, común, daba igual si era la UADY o si era Bellas Artes. Entonces, ese chip de ser artista, de ser un artista visual, de ser un escritor, de ser un músico, de ser bailarín, todo esto, 24 horas, eso depende totalmente del sujeto que recibe los estudios. Digo, basta recordar qué tan preparatoriano era el campo de alumnos en el CEDART, que pues muchos de ellos les decían, compañero, puede no comer en el salón, y en lugar de dejar de comer, comían con el hocico abierto, ¿no? O había profesores estupendos, como ya todos citaron, por ejemplo, Alfredo Tapia, que nadie quería oír sus clases, todos se salían de sus clases, y al final muchos de ellos se perdieron con toda seguridad, uno de los mejores profesores que van a conocer en toda su vida, ¿no? Tanto por su conocimiento como por lo sencillo y sensible que era él frente a los demás. En general, coincidimos en que es una etapa importante, para bien o para mal, es una etapa importante, como lo es la preparatoria y como lo es esa edad promedio en la que uno ingresa a la preparatoria. Y el CEDART en ese caso, pues sí genera, te puede enseñar como un manual o ser un antimanual, te puede enseñar qué es ser artista o qué no es ser artista. Yo recuerdo mucho algunas recomendaciones de Jorge Lara, que para mí siempre fueron anticonsejos, y lo que él me enseñó fue que no debía seguir sus pasos. Y eso es una gran lección, incluso es una lección más a largo plazo que las lecciones, digamos, entre comillas, más positivas. Es bastante obvio que es una situación que vale mucho la pena vivir, tanto humanamente como profesionalmente. Por cierto, había olvidado mencionar entre esos grandes profesores de literatura a Will Rodríguez, que lo citamos como 50 veces en el podcast anterior, ahí va la 51. Y por supuesto, ¿qué pasa después del CEDART? Sucede esta cuestión y uno se enfrenta a el primer paso del mundo real, que es los estudios superiores. Entonces ya todos están en ese cruce. Y creo que lo primero que uno nota, me parece, tanto dentro como fuera de una institución escolar, es que cuando sales del CEDART, oh sorpresa, el nivel que tú tenías y que todos tus compañeros tenían era de malo a mediocre. Es decir, muy difícilmente llegabas a ser un músico, un artista visual, un escritor mediano, muy difícilmente. Eras de malo a mediocre, todavía no sabías nada, no habías conocido nada. Entonces, quisiera plantearles cuál es el nivel con el que pueden catalogar a ese grupo de artistas en formación que había en el CEDART frente a los que conocieron en la licenciatura, que mucho ojo, igual y el nivel es igual. No se puede decir que porque están en licenciatura son grandes artistas. Hay muchos egresados de licenciaturas que no dan una, ¿no? Ni como creadores ni como nada, pero son licenciados, que al igual que en el CEDART, ya cumpliste el bachillerato obligatorio, ya cumpliste la licenciatura obligatoria. Yo inmediatamente salí del CEDART, presenté para entrar a la ESAI, a la Escuela Superior de Arte. Si podría hablar del nivel de mis compañeros en el CEDART, yo siento, y si alguno de ustedes, compañeros, me está escuchando y obviamente van a estar en desacuerdo conmigo, yo siento personalmente que todos teníamos el mismo nivel.
todos teníamos exactamente el mismo nivel, todos dibujábamos igual, todos percibíamos los ejercicios de la misma manera, cada uno enfocado en otras cosas, pero en sí el nivel técnico y capacidad creativa era la misma. No teníamos ni un gramo de capacidad creativa, todo era copiar, hacerlo bonito, sobre todo copiar creo que era nuestro mayor problema, nada era personal, nada era propio, nada de eso, todo era copiar. Entonces yo cuando voy a presentar para entrar al ESAI, primero hay que decir que cuando yo presenté eran 3 etapas, o sea, era un examen teórico, un examen práctico y una entrevista. Entonces tú te quedabas como que, oh, ¿qué voy a hacer? Y además se pedían un portafolio. Entonces yo en mi portafolio tuve la ventaja de que no metí casi nada de pintura, casi nada de dibujos, casi nada de eso, porque si yo hubiera tomado esa decisión de meter mis trabajos del CEDART, yo no estuviera ahorita casi licenciada en artes visuales. ¿Por qué? Porque todos mis dibujos eran bodegones, peluches, árboles, humanos desnudos, copiados todos de internet. Yo me encontré con la fotografía gracias a la maestra Lucina y a nuestro viaje a Oaxaca. Y ahí yo hice un montón de fotografías, las cuales fueron mi portafolio para entrar al ESAI. Fotografías que no fueron ni revisadas ni nada de eso por un maestro del CEDART. Ninguna fotografía de esas. Y en el examen práctico dices, pues ¿qué me van a poder hacer, no? O sea, me van a poner a dibujar un jarrón, como era el examen del CEDART. Me van a poner a dibujar un güey sentado. Y lo primero que te topas es, dibuja tu rostro sin verlo. Y dices, ok, ¿cómo dibujo mi rostro sin verlo? O sea, me dice, tócate el rostro y dibújalo. Y eran ese tipo de ejercicios nuevos para mí. O también te decían, habitar, dibuja algo sobre eso. Tú, con mentalidad de CEDART, habitar, pues, vivir en una casa. Dibujabas tu casa y tu muñequito, ¿no? Y después te decían, dibuja tu primer recuerdo en la vida. Y yo volteaba a ver a mis compañeros y veo que dibujaban una caja, un sol, o cosas muy abstractas, como que yo no entendía qué onda y yo dibujaba literalmente lo que me pedían. Y bueno, en el primer año del CEDART tenía esta idea loquísima de que no, voy a estudiar artes en la Esmeralda, porque ahí dio clases Frida Kahlo, Diego Rivera, no, artistotes, y yo quería estudiar ahí, ¿no? Porque se me hacía un sueño ser un estudiante de la Ciudad de México, con mi boina y mi pincel, pero pues poco a poco fue cambiando y pues obviamente por posibilidades no me pude ir a presentar a la Esmeralda. Y doy gracias a Dios, no estoy desacreditando a la Esmeralda, es buena, pero yo sin la ESAI no sería lo que soy ahorita. No quiero decir tampoco que soy la gran artista, pero he obtenido mis cosas y ya desarrollé una obra personal. Eso creo que es lo que tiene la ESAI, ¿no? Que te enseña a ser creador. Y lo que pasa con el CEDART es que no te enseña a ser creador. El CEDART te enseña a dibujar bonito nada más, a hacer un buen grabado, a hacer una buena pintura, y realmente el arte plástico no se trata de eso, o sea, no se trata de quién domina mejor el óleo, quién hace la mejor escultura proporcional, no se trata de eso, o sea, se trata de crear una identidad como artista y como creador, y eso solo lo obtuve entrando al ESAI. En mi caso yo tuve como que este trip también, que migrar a la Ciudad de México, ¿no? Que no, yo siento que mucha gente del CEDART, sobre todo cuando estás en tercero, pasa por eso, ¿no? Hay como 2 polos, ¿no? Los que dicen este sueño que lo van a cumplir y se van, algunos lo logran y luego fracasan en el camino, ¿no? Porque no pasan sus exámenes de nivel profesional, pero hay otros que, fíjate, ni siquiera estudian nada relacionado a su disciplina. Gente que por allá me tocó conocer a gente que presentó para ingeniería física, nada que ver con el plan de estudios ni el programa de ciencias sociales y humanidades, y pues obviamente terminan también reprobando ese tipo de exámenes, ¿no? Porque creo que cuando entras al CEDART tienes que pensar también que estás entrando en un área de ciencias sociales y humanidades, y yo creo que estás mal o has tomado una mala decisión si pisas el CEDAR y luego quieres presentar para el examen de medicina, ¿no?
No creo que sea imposible, porque escuché por allá que hay gente que sí lo había logrado, ¿no? Pero creo que el enfoque del CEDAR no era específicamente también que tú te vayas a los conservatorios nacionales o que estudies tu disciplina a nivel superior. Sin embargo, yo creo que también pequé de esto, que es pensar en la Ciudad de México como el único lugar actualizado, como el único lugar donde podría encontrar una educación soñada, muy previsualizada igual, y creo que luego te das cuenta de que aquí en tu estado también hay universidades, ¿no? Universidades especializadas en el arte, ¿no? Yo creo que tomé la decisión de no irme a la Ciudad de México, primero por mi situación económica, ¿no? Mi situación familiar, y porque también eso es lo que cuesta, ¿no? Cuesta un huevo, cuesta mucho, pues dejar tu casa, ¿no? E invertir en una estancia ahí en la Ciudad de México, en otro estado, ¿no? Y luego, pues quedarte ahí el tiempo que sea necesario para los exámenes, luego regresar, ¿no? Los vuelos, esperar los resultados y luego volver a pagar otro viaje para, si quedas seleccionado, llevar tus papeles. Creo que por esos rollos yo tampoco, bueno, también por haber reprobado el examen, un examen nacional, pues también, no sé, creo que muchos aspectos también que no veía de mi localidad, luego fueron cambiando, ¿no? Cuando ya entras a la universidad o a este estudio superior y empiezas a conocer más sobre tu disciplina, creo que ahí estaba la onda que yo buscaba de mi específico, que era literatura, ¿no? Y yo creo que sí fue por allá de repente una cosa que yo anhelaba, ¿no? Pero luego me di cuenta de que no es tan necesario migrar de tu localidad, ¿no? Sobre todo ahora que sí hay escuelas y de repente los maestros también te meten la idea por allá de que te tienes que ir o que si te quedas aquí vas a fracasar y te vas a morir de hambre. Yo creo que es una idea estúpida porque de repente hay chavitos que entran al CEDAR pensando, teniendo una mala percepción del arte y salen con esa misma mala percepción, ¿no? O sea, como que viven mucho el sueño y se quedan soñando nada más y de repente no cavilan. Hay gente que luego va de disciplina y en disciplina pasan de ser artistas visuales a ser escritores y luego se convierten en dancistas y tú dices, no, o sea, ¿cómo te vas a centrar en una disciplina si cambias como si cambiaras de calzón, ¿no? Entonces, entonces yo creo que por ahí también va una de las decisiones que hay que tomar, que es centrarse, ¿no? Centrarse en una sola disciplina, saber que esa es tu disciplina y pues pegarle al gordo, ¿no? O sea, intentar pegarle al gordo y con lo que tengas, ¿no? En mi experiencia, creo que este momento fue crucial para mí, el hecho del CEDAR. Y como previamente lo mencionaron, pues en esa escuela pasan dos cosas: o te das cuenta que lo tuyo no es el arte, o tontamente te crees el mejor artista del mundo, ¿no? Bueno, en mi caso, que quería estudiar jazz, no opté por quedarme en Yucatán por el simple hecho de que no había, o hasta la fecha creo que no hay, una carrera que se enfoque a los estudios del jazz o que tenga algo que ver tan siquiera, ¿no? Con los temas en los que el jazz se puede abordar, ¿no? Pues bueno, gracias a CEDAR, justamente por una profesora me enteré de la escuela de jazz en la UV y fui a presentar, así como creo que todos nosotros, o bueno, como si Baja mencionó que fue directamente del CEDAR a ya una institución superior. Y sí, fue un balde de agua fría el saber que no era el mejor pianista ni siquiera de Yucatán ni de mi salón, ¿no? O sea, fui al examen y me topé con músicos de alto nivel que, pues la verdad sí se sintió como un choque de pared, ¿no? Donde pues te das cuenta de que tienes mucho por aprender y pues ahora sí que te bajas de ese pedestal en el que nunca estuviste. Entra en ti esta parte de la humildad y de querer pues aprender, ¿no? Pues bueno, al final creo que es importante este momento, ¿no? En la vida de uno cuando decide
dedicarse de una manera profesional al arte. Como te digo, en mi caso sí fue en un parteaguas. Sí cambiaron muchas de mis perspectivas, de mis opiniones y de la manera en la que yo tal vez concebía el hecho de estudiar arte, ¿no? También, pues, al final en mi caso no tenía muchas opciones. O era estudiar jazz o era estudiar otra cosa en la SAIC, en la composición o ese tipo de cosas que, pues, al final no iban a ser necesariamente lo que yo quería, no iban a cumplir las expectativas que yo tenía como músico y como artista. Y pues bueno, encontré la facultad de la YASU, como le dicen, Jazz de la UV. Y pues bueno, después de ese intento fallido, justamente todavía tuve que entrar a los preparatorios, ya no entré, son 6 semestres que brinda esta escuela, entonces yo entré a la mitad y todavía tuve que prepararme más después del CEDART. No fue algo así como que, ay, bueno, fallé esta vez el examen y ya el próximo año entro sin ningún conocimiento previo, ¿no? Ese choque de la vida artística real, que al final es una competencia de cierta manera, ¿no? O sea, si no tienes las habilidades, si no tienes lo que ellos buscan, simplemente no vas a entrar. No te van a decir, ay, perdón, o sea, se andan con sentimentalismos, ¿no? Esto es así, o sea, o eres o no eres. Y eso es algo que aprendes, ¿no? Que creo que la escuela nunca te va a enseñar, ¿no? Siempre te va a motivar o te va a desmotivar o no lo sé, pero realmente no te va a enseñar eso que cuando sales te das cuenta, ¿no? Realmente fue una experiencia pues muy fuerte, pero también muy grata porque gracias a eso tomé ciertas decisiones en mi vida que hasta la fecha no me arrepiento. Y pues sí, te das cuenta de que en el ámbito musical como en el artístico, la verdad es que pues tienes que dedicarte, ¿no? Realmente tienes que entregarte, por decirlo así, al estudio al dominio de ciertas habilidades, en mi caso de la música, ¿no? Practicar, escuchar, o sea, tienes que conocer, tienes que nutrirte al final. Y creo que eso o sea, es trabajo de uno, ¿no? La escuela y eso sí está muy bien, la verdad, te facilita muchas herramientas, pero vaya, si uno no tiene este tipo de momentos en su carrera artística, por así decirlo, o en su vida personal realmente en este proceso creativo en el que vivimos constantemente, creo que nunca creces, ¿no? Como artista creo que nunca te das cuenta que siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Y no importa si tiene 1000 años en esta tierra o tiene 2, menos que tú, realmente al arte no le interesa eso, ¿no? Si en algo coincidimos plenamente, que a ver, el CEDART evidentemente no te da las herramientas suficientes. Uno pensaría que saliendo de ahí uno va a ingresar al conservatorio y uno va a ingresar directamente a lo que le plazca, ¿no? Y claramente eso no sucede. Repito, creo que seguimos en la idea de que es un poco la misma, lo que se obtiene es una especie de sensibilidad y una especie de acercamiento. Pero creo que lo más destacable de todo esto es, sin duda, el hecho de que hay una cuestión de criterio, una cuestión de crítica que surgió en todos, ¿no? Que tiene que ver claramente con poder asumir y entender y decirse a uno mismo repetidas veces que claramente no fue ni es el mejor artista del mundo como pensó que lo era en esos primeros años de introducción, y también el tomar las decisiones. Es decir, Mariana, al tomar la decisión de no tengo que irme, es igual de valiosa que tomar la decisión de deseo irme para perseguir una serie de metas que uno quiere cumplir para poder lograr su objetivo, ¿no? Y que es hacer su obra, forjar una identidad. No sé si tenga que ver precisamente con el CEDART como institución. Yo creo que es más de las personas que he ahí la clave, más allá de la educación, la importancia del rigor crítico hacia uno mismo como humano, que ayuda muchísimo a ser una mejor persona y, por extensión, a ser un mejor artista, un mejor creador y una persona mucho más consciente, tanto del medio creativo como del medio personal. Entonces, creo que en eso coincidimos plenamente y me parece que al respecto de estos dos primeros tópicos es una gran conclusión. Yo quisiera, para ir cerrando, plantear una pregunta bastante compleja, porque yo tengo una hipótesis. Yo creo que los artistas no somos las mejores personas para planear nuestras vidas y nuestro futuro. Creo que no somos los mejores haciendo eso porque siempre hay un aire de cosa incierta.
quisiera preguntarles claramente cuál es la viabilidad del campo laboral para ustedes en lo que se están dedicando. Creo que hay muchos matices. Puede suceder, por ejemplo, que quizá por cierta formación algunas disciplinas con sus respectivas instituciones, pienso en la danza, pienso en ciertos matices de la música, que pueden otorgarte la facilidad de acceder, por ejemplo, a una orquesta o a diferentes núcleos y cuestiones laborales bastante claras. Hay disciplinas que no tienen eso, pues, en absoluto. Y me parece que es una cuestión importante porque vivimos en un país que tiene poco presupuesto y da una parte de ese presupuesto a algo que me parece que tenemos que agradecer a pesar de sus errores, que es, por supuesto, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, conocido entre los amigos como FONCA. Ahí hay una opción muy viable, una opción muy palpable, pero, a ver, vivir eternamente becado, es difícil reconocer eso como un trabajo que no es incierto, siempre responde a criterios ajenos a ti. ¿Cómo es vivir como artista para ustedes? Y, por supuesto, rematar. ¿Creen ustedes en esta hipótesis? Quizá no piensan tanto en el futuro y están en realidad forjando el presente y un futuro quizá a corto plazo. Yo personalmente diría para responderlo que estoy más inmerso en pensar en libros, en mi creación y en lo que va a suceder en un par de meses o un par de años con esos libros. Y esto ha llegado a un nivel de absorción que más que ponerme a pensar en cómo me veo en 30 años, pienso en cómo me veo en 3 o 4. Siento que de alguna forma esto es a cuentagotas y es poco a poco. Me parece a mí que en la disciplina del arte más o menos tiene que ir por ahí, pero claramente me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, para hablar del campo laboral en el arte, pues literatura, música y artes plásticas son completamente diferentes y se manejan de formas muy diferentes. Yo siempre he sido la idea de que mientras yo esté trabajando con algo que tenga que ver con artes plásticas, hoy en día me es suficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy maestra de artes plásticas en un kinder y a mí eso me llena de felicidad. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en mi área y con cosas que yo conozco. Ahora, hablando más allá de futuro, yo conozco a muchos maestros que viven 100% del arte, que han sido becados, no han sido becados, viven de la venta de su obra, viven siendo maestros, que también es algo muy viable. Eso es lo que yo tengo a futuro, ¿no? Yo trabajo en mi producción y trabajo en forjar un currículum para poder vivir en un futuro de mi creación. No siendo eternamente becada, sino de la venta de obra y siendo maestra, porque a mí también, aparte de todo, me encanta enseñar. O sea, aparte de ser maestra de artes plásticas para niños de kinder, soy maestra de danza y todo lo que es enseñar a otras personas me fascina. Es por mi parte, ¿no? Yo poco a poco estoy alimentando mi currículum para poder lograr cosas que, desgraciadamente, pues así es el arte, el arte visual. O sea, existimos 3,000,000,800,000 artistas visuales y solo uno va a ganar 100,000 pesos en una bienal. Entonces, yo sigo forjando eso para pegarle a ser ese uno que gana los 100,000 pesos en una bienal. Hablando del área de literatura, también pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque luego te das cuenta que existe la academia y investigación, ¿no? Más que escritura creativa, y son como dos caminos, dos rumbos muy diferentes, ¿no? A mí igual me ha pasado, sobre todo, no sé, es muy similar a lo que pasa en artes visuales, ¿no? Esto de repente es muy exclusivo ese lugar, cuando tú lees la convocatoria y entras a esa selección y de repente pues pegarle al gordo significa pegarle al mismo tiempo que otros 200, 300 o 500 personas también están tratando de pegarle, ¿no? Y pues creo que, como dice Daniel, ¿no? Daniel Medina, que es un poco esta visualización del futuro incierto. Yo creo que así lo he sentido, ¿no? Pero también me siento ahora en una etapa en la que estoy comprendiendo, reflexionando, sobre todo mi parte creativa, ¿no? Mi parte de escribir libros. Creo que es lo que más anhelo en toda la vida, y creo que también he aprendido
a que dar clases también es un poco lo mío, ¿no? Tener ese trabajo de respaldo que también te traiga satisfacción, ¿no? Y creo que también he aprendido a duros golpes que sí también se puede enseñar el arte, ¿no? Y que se disfruta también enseñar el arte. Por ejemplo, esta cosa que han hecho últimamente, esta propuesta que es el dar seguro de médico y cosas de hacienda y de jubilación. Creo que es muy pocos los que logran tener eso en el arte, ¿no? Y yo creo que es muy interesante que ahora se hagan estas propuestas en estos tiempos. En este caso yo estoy hablando desde el área de la literatura. Por ejemplo, en danza y en música, yo creo que son diferentes también, ¿no? Entonces, yo creo que voy a pasos inciertos, pero creo que he aprendido mucho de la vida, más que de obtener ese sueldo o ese sustento, ¿no? Que sí lo voy a tener y voy a trabajar en ello, pero creo que lo que más te deja estudiar arte es un patrimonio cultural. Pues en el aspecto laboral de la música, creo que yo podría hablar, creo que tú lo mencionaste, Daniel, que creo que esto es de poco en poco. Creo que no podría yo decir qué voy a hacer cuando tenga 65 años, 50 años, 42. Creo que esto es como paso a paso. Y en el ámbito laboral, bueno, al menos en el área en el que yo estoy, que pues es jazz, realmente pues lo que te enseña el jazz, o yo creo que el conocimiento que te brinda acerca de la música te abre muchas puertas, ¿no? Está este típico perfil, ¿no? De docente que pues al final creo que es importante. A mí me gustaría en algún momento en mi vida enseñar, transmitir como todo eso que uno ama y el conocimiento que adquirió a través de los años y la práctica, las experiencias, ¿no? Está este otro lado de ser intérprete, ¿no? Que hoy en día es un poco difícil vivir de tocar, creo que como en cualquier carrera, y creo que al final una de las ventajas de una institución, creo que una de las cosas más importantes, más que el renombre o el prestigio, son los contactos que uno puede llegar a hacer, ¿no? En ese tipo de lugares, con las personas, ¿no? Y pues bueno, ¿no? O sea, uno puede viajar incluso por el mundo, tocando en cruceros, pagando, o sea, tener una buena vida, ganando en moneda extranjera, etcétera, ¿no? Arreglando para gente, o sea, realmente el campo es muy amplio y creo que hoy en día me atrevería a decir que un músico tiene que tener más de un perfil, a menos de que tengas un muy buen contacto, dicen por ahí una muy buena palanca en alguna universidad, en alguna institución, en algo así. Creo que el campo laboral de hoy en día, si no tienes esas herramientas, tienes que hacer, digamos, y trabajar en varias áreas de la música, ¿no? Como ya mencioné, pues no, creo que uno tiene que tocar, tiene que enseñar, tiene que al final sí hacer arreglos, o sea, estar realmente en constante movimiento. ¿Qué pasa? Y al menos yo creo que, no sé si esto se diferencia un poco a los otros ámbitos de otras artes, es que la música siempre está, todas las artes siempre están en una constante evolución, pero al menos creo que desde el siglo pasado hasta hoy en día la música tiene una evolución muy grande, ¿no? O sea, han salido muchos géneros, han salido muchas cosas, muchas experimentaciones, y uno se tiene que mantener al día con todas esas cosas. A veces no puedes, digamos, llegar a un bar de jazz a tocar cierta rola que ya no tocan hace 2 años, ¿no? Igual y sí, si es una jam, si es otras cosas, pues se presta, ¿no? Pero creo que uno tiene que saberse como el repertorio que está sonando, tiene que estar actualizado como en qué es lo que se está escuchando, qué es lo que a la gente le está como moviendo, ¿no? Y del lado artístico meramente, pues creo que también hay apoyos, convocatorias, becas, varias otras cosas, ¿no? Y pues sí, también está la opción de aplicar para festivales de jazz, de estar constantemente como ya dije, ¿no? Interpretando música, tocando, componiendo, todo esto, armando proyectos musicales nuevos, con nuevos aires. Pero te digo, o sea, hay tantas cosas que hacer que creo que uno tiene que planificar de poco en poco lo que quiere hacer este año, ¿no? Ponerse metas de qué quiero lograr en este año, qué quiero lograr en 2 a 3 años, ¿no? Porque digo, o sea, hay tantas cosas que hacer y creo que hay tanta música, dice un maestro por ahí, que toda una eternidad no te alcanza para estudiar música, ¿no? Y creo que se aplica en cualquier área. Se trata, pues, de trabajar en la obra y de trabajar en los canales para que la obra se mueva
y buscar otros canales extra obra para seguir produciendo obra. Por ahí va un poco la conclusión, que coincido plenamente. Si el sistema no funciona y si todo esto, bueno, es complicado hacer buen arte y al mismo tiempo hacer política. Yo creo que en buena parte, al menos mi postura, es dedicarme a mi creación y continuar creando, y creo que coincidimos en eso. Y si las condiciones no son las más aptas, hacer que se vuelvan aptas y hacer que se vuelvan viables desde una trinchera independiente y desde el espacio de cada quien. Les agradezco muchísimo todas sus respuestas. Quisiera, para despedirnos, dejar algo, una pequeña marca en el podcast que tiene que ver con nuestra sección favorita, que son las recomendaciones, que en este caso intentamos vincular la recomendación de algo, un material, un disco, un artista, un texto, un libro, cualquier cosa que puede estar relacionado con el tema o no. También puede ser algo de ocio que les parezca que puede interesarle al público en general. Yo personalmente quisiera recomendar un texto que sirve, suena mucho que es como para poetas, pero creo que sirve para muchas disciplinas porque tiene que ver con la enseñanza y la educación del arte y en sí de la poesía, que es un texto de Charles Simic, este importante poeta norteamericano, que se llama El lío con la poesía, en el que habla bastante del problema de enseñar cómo se enseña literatura y poesía en la educación básica. Vaya, todos los problemas que supone querer enseñar el arte por un lado que realmente no le corresponde. Yo les recomendaría, por parte de artes visuales, les recomendaría checarse la obra de Emilio Said, que aparte de ser un gran artista, es un gran maestro y colega del mundo del arte. Es un artista que está vivo y que pueden seguir viendo su obra hasta mucho tiempo más. Porque recuerden que no solo Da Vinci y Dalí son artistas, ¿no? Porque actualmente existen artistas que crean arte. Y por el lado de la música, yo quiero recomendar a Nuyabes y a una persona que crea Vaporwave que se llama Saint Pepsi. Y muchas gracias a todos por estar escuchándonos. Yo creo que voy a recomendar más que su obra en sí, que es muy interesante también, es su vida, que creo que me marcó mucho, sobre todo en la etapa del CEDART y que me hizo comprender muchas cosas, sobre todo el artista también que fue y el escritor que fue José Revueltas. Habla un poco sobre esto que se llama la autogestión, que creo que es una de las cosas que se me quedó también desde el CEDART. Sea como sea, yo voy a salir adelante, ¿no? Revueltas estuvo en la cárcel, pero pedía libros para seguir alimentando su conocimiento, y creo que darse una vuelta por ahí, por su vida prolífica, al frente de los movimientos estudiantiles, al frente de las universidades, cuestionando siempre esos poderes que están arriba. Entonces siempre me interesó eso y creo que me hizo tener este espíritu que tengo ahora, ¿no? De escritor. Y bueno, y ya para finalizar, quisiera recomendar también una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, que más allá de ser Robin Williams, el maestro que te enseña a ser soñador, etcétera, creo que habla muy bien de la percepción de la educación del arte, ¿no? Y de que cómo cambiar estos programas educativos muy cerrados, muy construidos. También la manera de enseñar el arte tiene que romper estigmas, romper prejuicios, y bueno, creo que al final queda muy bien para lo que platicamos hoy, ¿no? Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este podcast. Un gusto como siempre. Y pues a mí me gustaría recomendar en 3 discos, 2 de jazz y uno de hip hop. El primer disco es de un quinteto muy famoso, realmente es nada más un concierto que dieron. Se considera de los mejores conciertos de la historia del jazz. En 1953 ocurrió, así se llama, The Quintet at Jazz at Macy Hall, donde está Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus, Max Roach y Dizzy Gillespie. Son, digamos, pilares del nuevo lenguaje del jazz, ¿no? El segundo disco, un pianista que personalmente me gusta mucho, que se llama Oscar Peterson, se llama Exclusively for My Friends. Es un disco piano solo, hermosísimo.
Y por último, me gustaría recomendar una joya del hip hop que se llama Vintage Volumen 2 de Jay Dilla. Pues espero que les haya agradado este podcast. Jay Dilla changed my life, dicen por ahí. Ahí tienen las recomendaciones, un poco de todo, creo que lo suficiente para pasar un buen rato. ¿Qué estudian los artistas? Fue el tema de este tercer episodio